Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Vamos a leer inicialmente. ¿Lo tienen, mis amados? Amén. Muy bien. Leo y usted por favor me acompaña allí en su Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. No sé qué prefiera usted en cuanto a las relaciones de pareja, de familia, laborales y de iglesia, relaciones humanas en general. Si usted prefiere que las personas dentro de una relación estén en un abierto conflicto, luchas y pleitos, o hayan caído a una profunda indiferencia, ¿qué le quedaría más fácil a usted para aconsejar, para ayudar a restaurar la relación? ¿Dónde piensa usted que es más sencillo retornar a la normalidad y restaurar la relación? ¿Cuando están todavía en conflictos, en pleitos, riñas, discusiones? ¿O cuando han llegado al punto que ni siquiera se hablan, se miran, se determinan, y es más, ni siquiera piensa el uno en el otro en el uno, sean parejas, sean hermanos, sean amigos, sean familia, sean creyentes? ¿Dónde es más fácil restaurar? ¿Cuando hay abierto conflicto o cuando ya no hay ninguna clase de sentimiento del uno para con el otro? Cuando hay un conflicto, dice mi hermano. Ambos son difíciles, dice mi hermano. Ustedes escojan, porque tengo algunas personas para darle para que aconsejen. ¿Qué escogen? Algunos han dicho que preferiblemente, y es lo que yo he percibido en la práctica y veo en la palabra, aunque ambas posturas son terribles y aunque ambas situaciones son tremendas, la del conflicto abierto todavía muestra que todavía hay algo de afecto de una persona por la otra, mientras que en la que hay indiferencia absoluta y extrema, al punto en que ya no se hablan ni se determinan, solo hay un paso para el entierro de la relación, porque ni sienten ni desean sentir, ni se hablan, ni se quieren hablar, ni se miran, ni se quieren mirar, y han encontrado sus afectos, o más bien, han encontrado el objetivo de sus afectos en otra persona, o en otras cosas, o en otras actividades. Entonces tenemos que retornar desde más lejos la persona a su corazón, hasta que se acerque el corazón del que está a su lado, para que se reconcilie con él. Está más distante, está más lejos, está más frío. Una pareja en conflicto pareciera tener más esperanza que una indiferente, porque el amor
o en el caso del amor o en las relaciones amorosas de cualquier tipo, peor que el calor del pleito es la fría indiferencia. Peor que el calor del pleito es la fría indiferencia, y por eso le doy gracias al Señor, porque escuchaba al final de la enseñanza de la escuela dominical, estaban hablando de comunión y amor, y al final hablaban de un quiz de indiferencia, si no estoy mal, a ver cómo estamos de indiferencia, de qué tan cerca o tan lejos está nuestro corazón del de nuestros hermanos. Y en el caso principal, de acuerdo a esta carta del Señor, las 7 cartas tienen 7 iglesias, una en cada carta como objetivo, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En esta carta, en Apocalipsis capítulo 2, la primera a Éfeso, se trata el tema del amor indiferente, frío, el amor que ha menguado en su intensidad para con el Señor y para con su obra. Pero es una iglesia sana, una iglesia que era correcta, una iglesia alabada y exaltada en medio del pueblo cristiano. Y ahí tenemos que tener en cuenta que el Señor no solamente busca que tengamos una correcta percepción de quién es Él, sino busca que tengamos una correcta relación con Él. Y una correcta relación con Él no es fría. Una correcta relación con el Señor no es indiferente. Una correcta relación con el Señor es una relación apasionada. Y por eso he preferido usar el término apasionado, un amor apasionado. Una iglesia que era sana, pero llegó a ser una iglesia sin pasión por el Señor. ¿Qué tal si leemos de nuevo el capítulo 2, versículo 1? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las cartas tienen una estructura de al menos 4 puntos generales. Primero, saludo; segundo, elogio; tercero, crítica; y cuarto, promesa. Hay 2 cartas o 2 iglesias a las que no se les hace un elogio. En el capítulo siguiente, la iglesia de Sardis y de la Odisea, no se les da un elogio abierto. Hay 2 iglesias de esas 7 a las que en Apocalipsis no se les llama la atención o se les critica nada: Filadelfia y Esmirna. Pero por lo general, todas tienen un elogio, todas tienen una crítica de parte del Señor. Y déjeme decirle algo antes de que se me olvide: ese esquema tenemos que tenerlo en cuenta para las relaciones entre nosotros. Antes de criticar, busquemos elogiar. Antes de corregir lo malo, busquemos reconocer lo bueno. Pero como estamos en el primer punto, que es el del saludo, y esta es una iglesia que había menguado en su pasión, en la crítica del Señor al final, su amor. ¿Cómo se presenta el Señor en su saludo? Él se presenta como un Señor, en mi concepto, lleno de pasión por sus iglesias, lleno de pasión por los mensajeros de sus iglesias. Dicen muchos que las estrellas, como dice al final del capítulo 1, simbolizan los ángeles o los mensajeros. Las estrellas en la mano eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, dicen los pastores. Otros pelean y dicen: ¿cómo así que un pastor en cada iglesia? Habían varios pastores. Bueno, habiendo pluralidad, los líderes de la iglesia. Y el Señor sostiene, como quien no quiere soltar, dejar a la deriva, como quien está cuidando y no solamente reprimiendo, restringiendo, sino como quien está sosteniendo, como dice en Juan capítulo 10, que Él le ha dado el Señor las ovejas en su mano para que no pierda ninguna, a los que lideran las iglesias. Y se pasea en medio de ellas. Por favor, piense cómo es el Señor paseándose en medio de su pueblo. Y cómo el Señor toma a los que son suyos. ¿Qué cara tendría el Señor en medio de sus hijos? Si estuviera acá, de hecho lo está por la obra del Espíritu Santo, ¿cómo nos vería el Señor a nosotros? ¿Qué cara pondría? ¿De odio? ¿De indiferencia? ¿Cómo nos miraría? Los que son papás, por favor, ¿cómo miran ustedes a sus hijos? Con amor. A veces tenemos que disciplinarlos, corregirlos, pero siempre lo miramos con amor. Alguien dijo alguna vez: después de que usted tiene hijos, no vuelve a dormir igual.
Porque usted se levanta a cualquier hora de la madrugada y aunque estén viejos, como me pasa a mí, usted a veces se para, bueno, no están tan viejos muchachos, están creciendo. Aunque ya estén grandes, usted se levanta, aunque ya no tiene que trasnocharse para ponerle el tetero o para sacarle los gases, usted a veces se levanta, abre la puerta de la habitación y simplemente los mira. Y los contempla. Así ya tengan título profesional, ¿sí, hermano? Así ya sean maestros y tengan hijos. Usted los mira. ¿Y cómo los mira? Sin vergüenza ese, no. Usted lo mira y lo contempla con cariño, con amor. Hay un ferviente deseo en su corazón de que él no solamente le vaya bien en la vida, sino que sea conforme a la voluntad de Dios, si usted es creyente. Hay un amor apasionado en su corazón. Incluso cuando lo disciplina porque tiene amor ferviente por él. Pues Cristo se pasea con ese amor apasionado en medio de sus iglesias. Y ese paseo, en especial para esta iglesia, era muy importante en su saludo, porque esta iglesia necesitaba sentir que el Señor no era indiferente como ellos habían llegado a ser indiferentes, que el Señor no era frío como ellos habían llegado a ser fríos, que el Señor no era distante como ellos habían llegado a ser distantes, que Él no estaba de lejos como se pintan algunas religiones a Dios, allá arriba en el trono, solo mirando desde arriba a ver quién hace lo malo para lanzarle un rayo y consumirlo, que Él estaba cerca, ahí al lado, acompañando, un Señor que ama y que se apasiona por los suyos, que se apasiona por su iglesia. Pero después del saludo, o de decir qué dice el Señor del saludo, pregunto, ¿qué clase de ciudad era Éfeso? Para poder entender, ya hemos visto hace 15 días quién era el autor, Cristo, vimos toda la visión del capítulo 1, ahora quiénes son los remitentes, la iglesia de Éfeso, ¿en qué clase de ciudad estaba Éfeso? ¿Qué clase de iglesia es en la que está la iglesia Bautista el Buen Pastor? ¿Cómo es Bucaramanga? Bonita, ciudad bonita, de los parques, sí. ¿Qué más? ¿Cómo es la gente de acá de Bucaramanga? Dijo un hermano por allá. ¿Por qué? Dijo alguien alguna vez, ¿por qué los santanderianos y los nortesantanderianos para todo dicen, para decir que sí dicen y para decir que no dicen Entonces el tipo contestó, todo es con monosílabos o con sonidos de interjecciones, nada o muy poca virtuosidad al hablar, delicadeza, ¿cierto? Cánseme ahí, ¿qué pasó, mano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cierto? ¿Qué clase de cultura tenemos fuerte, no? La cultura bumanguesa, trabajadora, competitiva, pero fuerte, ¿no? Esos son los saludos de cariño. Yo lo quiero mucho, yo la quiero bastante. Ni siquiera tuteamos. Cuando un santanderiano y un norte santanderiano que los hay tutean, yo los miro porque es raro escuchar tutear con el acento de esta tierra. Y sí se puede hacer, lógicamente, pero cuando se marca el acento se ve extraño. ¿Qué clase de ciudad era la ciudad donde estaba la iglesia de los Efesios? ¿Qué clase de ciudad era Éfeso? Hermanos, era la mejor o la más famosa de todas las ciudades del Asia Menor. Llegó a ser llamada la ciudad de la luz o la luz de Asia. El mercado de Asia era el puerto más importante de toda Asia. Era una ciudad precisamente que como era tan grande y tan importante en comercio, llegó también a ser religiosamente muy importante. Tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Artemisa, que en la versión Reina Valera aparece en el capítulo 19 de Hechos como Diana de los Efesios. Artemisa, o Diana, como desee llamarle, era una diosa de la fertilidad, y el comercio era alrededor de ese templo tan grande que cuando los apóstoles, lo puede leer usted en Hechos de los Apóstoles, empezaron a predicar el apóstol Pablo y su equipo, la gente empezó a convertirse, empezaron a abandonar la idolatría y empezó a caer el negocio. ¿Y qué hizo la gente de la ciudad? Empezó a perseguir a los apóstoles, porque se les cayó el negocio y la ciudad empezaba a cambiar de rumbo en sus creencias y por ende también en su economía. ¿Eso quiere decir que la predicación del evangelio trae mala economía? No, eso quiere decir que la predicación del evangelio confronta el pecado, y cuando la gente se convierte del pecado, si la base de su economía es actividades pecaminosas, tiene que cambiar la forma de su economía. Esa ciudad fue tan grande precisamente y tan llena de banalidades porque el templo de la diosa Artemisa estaba lleno de
sacerdotisas prostitutas o prostitutas sacerdotales, creo que es mejor la forma de decirlo, prostitutas sacerdotales, que daban sus servicios sexuales a cambio de ofrendas para la diosa de la fertilidad. Entonces imagínense, si era un puerto mercante, si era un lugar donde llegaba la gente del Asia Menor, pasaba al mar y era de gran conocimiento el culto allí a Diana, ¿qué clase de personas eran las que estaban allí? Alguien la llegó a llamar la feria de las vanidades del mundo antiguo. Era tremendamente llena de inmoralidades. Y allí el apóstol Pablo, léalo en Hechos capítulo 19, fundó la iglesia guiado por el Espíritu Santo, una iglesia de Cristo. Duró 2 años, de acuerdo a Hechos capítulo 19, fue donde más duró predicando y estableciendo una iglesia. Los apóstoles eran muy prácticos y sobre todo el apóstol Pablo no se quedaba 10 años fundando una iglesia, no se quedaba 20 años, ahí fue donde más duró y duró 2 años. Luego salió y regresó y verificó cómo estaba la iglesia y dejó pastores en la iglesia establecidos. Pero luego también envió, por ejemplo, a Timoteo para pastorear, que era uno de su equipo, temporalmente. Entonces la carta de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda, es cuando Timoteo está predicando, o más bien pastoreando, en la iglesia de Éfeso. Entonces las cartas de Pablo a Timoteo son cartas a un pastor, que es Timoteo, de la iglesia de Éfeso. ¿Y dónde fue que se radicó el apóstol Juan al final de su vida, en su ministerio? ¿En qué ciudad? El apóstol autor del Apocalipsis. ¿En qué ciudad se radicó Juan, el apóstol, al final de su vida? Empieza por Efe y termina en So. Éfeso. En Éfeso. Eso dicen los eruditos, no está en la Biblia. Dicen los escritos históricos alrededor de la Biblia de la época que el apóstol al final de su vida se radicó precisamente en Éfeso, y dicen que de ahí fue donde lo tomaron para exiliarlo a Patmos. Y de todas las ciudades donde están las iglesias a las que se le escriben las cartas en Apocalipsis, esta es la ciudad más cercana a Patmos, la ciudad donde estaba, la isla donde él estaba encarcelado. Pero dicen también que cuando fue liberado, se cree históricamente, volvió a Éfeso y allí terminó sus días. ¿Han leído la carta a los Efesios? ¿Qué les parece la carta de los Efesios? ¿Cuál es la diferencia de la carta a los Efesios con la carta a los Corintios? Que la una es para los Efesios y la otra es para los Corintios, yo sé, pero en el contenido, ¿cuál es la diferencia? La una tiene apenas 6 capítulos, la otra tiene más de 10, sí, yo sé, pero ¿qué clase de iglesia ve usted en Éfeso y qué clase de iglesia ve usted en Corinto? ¿Más ordenada? Éfeso, ¿cierto, hermano? Más organizada, ¿sí o no? Usted no ve en esa carta a Pablo hablando de inmoralidades sexuales, ni de desórdenes de culto, ni nada de eso, ¿no? Usted lo ve profundizando la doctrina, ¿cierto? Léase el capítulo 1 de Efesios, la carta, y es una cosa esplendorosa. Algunos creen que era un himno sobre la profundidad de la obra salvadora de Dios desde la eternidad a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una hermosura. Léase el capítulo 2, donde les habla como que ustedes eran. Y no les dice, ahora todavía hay algunos que parecen, no, le dice, eran. O sea que predominantemente la iglesia de Éfeso tenía un buen testimonio, los creyentes caminaban fielmente en el Señor. Claro, siempre va a haber personas que no lo hagan, pero lo que predominaba era el buen testimonio y la buena doctrina. Entonces Pablo se desglosa. La carta a los Efesios es una carta que profundiza mucho doctrinalmente hablando. Si quiere profundizar en doctrina en una iglesia sana, mire la carta a los Efesios. Entonces, ¿qué pasó? Díganme, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor le está escribiendo esta carta en Apocalipsis a través de Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver de dónde cayó, como dice la misma carta. Primero el saludo, segundo el elogio, versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Mire, ¿cómo así? Aquí dice por amor de mi nombre, o sea que sí amaban al Señor. Y no has desmayado. Después de analizar esta carta varias veces y ver sobre todo el elogio, yo no puedo desconocer, ni usted tampoco conmigo, que todo lo que habían hecho los efesios
los cristianos en Éfeso, todo el arduo trabajo, el sacrificio, el sufrimiento, la paciencia, el trabajo sin desmayar, era porque amaron al Señor y amaban al Señor. Amén. ¿Y qué era lo que puntualmente ellos hacían que el Señor resalta tanto al final del versículo 2? Que eran tan buenos los efesios que al parecer eran más buenos que todos los de las demás cartas. No soportaban a los malos y doctrinalmente hablando los examinaban. Decían, los que se dicen ser apóstoles les pegamos la examinada y los encontramos mentirosos. Nos dimos cuenta que lo que enseñaban por el contenido o por la práctica que ellos mismos tenían, nos mostraban que no eran hombres de Dios que realmente traían el evangelio. Eran muy rigurosos en el examen de quienes les enseñaban la palabra de Dios y el evangelio. Eran celosos doctrinalmente hablando. A ellos no se les colaba cualquier apostolito por ahí, ni cualquier falso profetica. Casi que los falsos profetas y los apóstoles, los lobos disfrazados de oveja, tenían miedo de meter la cabeza en Éfeso, porque les sabían que les volaban la cabeza rapidito. Eran muy fuertes. Y hermanos, déjenme decirles algo, para que una iglesia sea así, y estamos hablando de una iglesia, no es el pastor solamente, o los pastores, porque tuvo que haber varias congregaciones en la ciudad de Éfeso, o varios pastores incluso en iglesias grandes dentro de la ciudad de Éfeso, sino todos los creyentes los que tienen que ser muy fuertes doctrinalmente hablando. Aquí no se trata de que el pastor es muy bueno de doctrina, que él sabe mucho, y sí, ahí llegó a predicarnos alguien, nos están tocando la puerta, no le abra, pero llamamos al pastor, pastor, aquí alguien nos está tocando la puerta, por favor, ¿lo atiende usted? Y le ponen, no, aquí es al contrario, me está tocando la puerta, me quiere predicar algo, entre y hablamos en el Señor y le digo qué es lo que usted está enseñando, que es conforme a la palabra de Dios y qué no es conforme a la palabra de Dios. Eran fuertes, eran cuchillas en doctrina y en el evangelio. Era la iglesia entera, celosa y doctrinalmente hablando muy sana. Y saben, mis hermanos, esto no es malo, esto es muy bueno. Algunos creen que ser doctrinalmente hablando muy sanos y que tener muy buena doctrina y profundizar mucho la enseñanza lo vuelve a uno pura cabeza y poco corazón. Usted y su teología. Es viejo el chiste y cada rato lo dicen en medio de los cursos pastorales del hermano. Ahorita cuando fui allá es que hay gente que lo cuenta con mucha gracia. Al retiro lo contó un pastor acá, Nelson Beltrán, de la denominación, de que el pastor que dijo cuando llegó a la iglesia, hermanos, yo tengo homilética, hermenéutica, apologética, tengo todo eso. Y entonces la hermana dijo, pastor, no se preocupe, nosotros aquí oramos por usted para que el Señor le quite todo eso. Porque ellos entendían que lo que le estaba diciendo era como enfermedades o cosas raras. Y él lo que está diciendo es que sé mucho de la Biblia. Yo le decía, aquí lo que necesitamos es que conozca al Señor y camine con Él. No todas las personas que se vuelven doctrinalmente hablando profundos se vuelven pura cabeza y poco corazón. Al contrario, bíblicamente hablando, en el Señor debe pasar lo contrario. El que más sabe debe ser el más humilde. El que más conoce al Señor debe ser el que más imita al Señor. El que más anda con Cristo debe reflejar más a Cristo. El que más tiene conocimiento de quién es su Dios es el que más debe reflejar a su Dios hacia los demás. Esa es una dicotomía que no podemos hacer. Sucedió con los de Éfeso. Pero los probaban. Entonces su trabajo era apasionado, pero también aborrecían lo que Dios aborrecía. Antes de hablar de la crítica, saltémonos al versículo. Estamos en el 2 y el 3. Saltémonos al versículo 6. Pero tienes esto, después de que le critica en el versículos 4 y 5, le dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Antes de decir quiénes eran, o de tratar de deducir quiénes eran los nicolaitas, pregunto, ¿hay algo de malo en aborrecer lo que Dios aborrece? Vuelva a leer conmigo el texto. Pero tienes esto, como un elogio, ¿no? Que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que el creyente no es puro amor, y que también aborrece cosas. ¿Recuerdan lo que dije al principio
El problema no es que haya conflicto, el problema es que haya indiferencia. Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia y la frialdad. Cuando uno ama, también aborrece u odia. Simultáneamente, si yo amo la verdad, odio la mentira, o la aborrezco al menos. Si amo al Señor, aborrezco todo lo que es en contra de su voluntad. ¿Quiénes eran los nicolaitas que el Señor aborrecía las obras de ellos? Doctrinas falsas, ¿cierto? Se deduce que debieron haber sido algunos que enseñaban doctrinas falsas. ¿Por qué el nombre nicolaitas? Algunos dicen que porque venían de Nicolás. Entonces todos los que se llamen Nicolás en la iglesia hay que colarlos. Su líder era llamado Nicolás. ¿Señor? Supuestamente su líder era llamado Nicolás. Se dicen algunos comentaristas que el líder de ellos era llamado Nicolás, y algunos se han atrevido a decir que Nicolás, el líder de esta secta o de esta falsa enseñanza que se introdujo dentro de las iglesias, fue alguno de los 7 que se escogieron como diáconos en Hechos capítulo 6, cuando se necesitaron diáconos. Uno de ellos se llamaba Nicolás. Otros dicen que definitivamente no, que esta es otra época de la iglesia. Estas cartas, Apocalipsis, alrededor del final del siglo I, en el reinado de Diocleciano, un rey tremendo del Imperio Romano, un emperador muy, muy duro que persiguió mucho a los cristianos. Ya había pasado mucho tiempo desde que Nicolás y los otros 6 habían sido establecidos. Ya lo hubieran agarrado a piedra desde hace rato, en el buen sentido de la palabra. Algunos dicen que más bien, como en Apocalipsis hay muchos nombres simbólicos, que Nicolás significa literalmente conquistador o vencedor de los laicos o del pueblo creyente, que se enseñoreaban o conquistaban al pueblo creyente con falsas enseñanzas. Y algunos otros se atreven, vaya conmigo por favor, hasta el versículo 14, a decir que son los mismos de la doctrina de Balaam. Vamos a ir a otra carta de otra iglesia y luego regresamos a la iglesia de Éfeso, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Vuelve y repite, la que yo aborrezco. Lo que ellos enseñan los lleva a vivir de una forma que yo aborrezco. Lo que ellos enseñan lo aborrezco, lo que ellos viven lo aborrezco, porque eso los lleva a vivir fuera de mi voluntad. En el Apocalipsis, como en muchas partes de la Biblia, hay asociaciones de 2 nombres, Apolión y Abadón. Al parecer son el mismo personaje, pero con 2 nombres distintos. Algunos han dicho, así como también aparece el diablo como la serpiente antigua, Satanás, el diablo y Satanás, aparecen los 2 títulos pegados en Apocalipsis, hablando del mismo personaje. Algunos dicen aquí al parecer es lo mismo. Los de la doctrina de Balaam, dicen algunos, pueden ser los mismos de la doctrina de los nicolaitas. Y están pegados allí porque el conquistar a la gente era conquistarla con enseñanzas que no fueran conforme a la palabra de Dios, y lo que estaban haciendo era llevarlos a pecar. ¿Cuál fue el problema con Balaam? Que no le escuchaba a las burras. El que la cogió, dijo en cuenta chiste. Ya han leído Números, ¿cierto? Números capítulo 22 en adelante. Usted se da cuenta que Balaam fue contratado por Balac para que maldijera al pueblo de Israel que iba peregrinando. Recortando la historia, él intenta hacerlo por el precio que le iban a pagar. Al principio dice que no, luego dice que sí, y hay una especie de fluctuación en su decisión. Al final no lo hace, sino que bendice al pueblo de Israel, porque Dios mismo, de una forma sobrenatural, toma la boca de este vidente antiguo, de Balaam. Pero al final dice aquí, en el versículo que acabamos de leer, le enseñó a Balac a poner tropiezo contaminándose el pueblo de Israel. En otras palabras, es como si Balaam, nos dice aquí este texto, en esa época, en el tiempo de Moisés, le hubiera dicho a aquel rey, a Balaam, le dice: mire hermano, con ese pueblo no se puede meter, yo no lo puedo maldecir, pero puede hacer algo. Mire la estrategia. Usted puede hacer que ellos se mezclen con los pueblos paganos para que ellos mismos caigan en idolatría y en pecado y desobedezcan a su Dios. Si lo hace así, ¿a qué quiere que yo se los maldiga? Y se cree que eso es lo que sucedió, aunque no se nombre a Balaam, el profeta, en el capítulo 25 de Números, donde dice que ellos terminaron haciendo eso, contaminándose con otros pueblos y con la idolatría de otros pueblos.
Y puntualmente, mire conmigo Números sin perder Apocalipsis capítulo 31, verso 16, dice lo siguiente de este personaje. Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, o sea, violasen el mandamiento del Señor, contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, un ídolo pagano. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea que lo que está hablando aquí Juan no es una discordancia, una locura que se le ocurrió en medio de la visión, sino que es algo que está corroborado por el texto del Antiguo Testamento. La estrategia es, si no puedes contra ellos úneteles, pero no te les unas para ser como ellos, sino úneteles para que ellos caigan en desobediencia para con su Dios y así Dios los castigue y empiecen a andar mal y sin necesidad de que nadie los maldiga. ¿Eso puede pasar de nuevo hoy en día? De hecho es lo que se le está diciendo aquí. Si decimos que son lo mismo nicolaitas, los de la doctrina de Balaam, y seguramente lo que los de Pérgamo permitieron en el versículo 14 y 15 fue lo que los de Éfeso no permitieron. Los detectaron. ¿Usted qué está enseñando? ¿Usted qué está hablando? Espera un momentico, vamos a ver qué clase de doctrina es esta. Y hoy en día, ¿qué clase de evangelio está predicando usted? Que está haciendo que la gente termine no amando al Señor y su voluntad, sino amando alguna de las bendiciones que da Dios o de las mismas cosas que el mundo nos propone, y hasta el mismo Satanás, o amando el mismo pecado, o cayendo en infidelidad con Dios, o viviendo una vida libertina. Algunos resumen todo esto de acuerdo a las cartas de Pedro y de Judas, para no ir a más textos, en que esta gente enseñaba algo que hoy en día le llamaríamos desgracia, que es una doctrina de gracia sin arrepentimiento, es decir, una falsa doctrina de la gracia. Si el Señor ya pagó por usted, viva como quiera, haga lo que quiera, métase donde quiera, hable lo que quiera, viva conforme quiera y dele gloria a Dios que va para el cielo. Pero si yo tengo ciertas tentaciones y ciertos pecados todavía de mi viejo hombre, yo sé conforme la palabra de Dios que eso no le agrada al Señor, ¿yo cómo voy a volver a hacer eso mismo pensando que automáticamente voy para el cielo? Le dicen no, esa famosa conceptualización que no es sino una distorsión de la gracia no es verdadera. Les dicen no, la gracia del Señor lo perdona para que usted viva como sea y de todas formas se vaya para el cielo. No, la gracia del Señor me perdona a pesar de mi pecado, pero también me transforma para cambiarme de mi pecado. La gracia de Dios es tan poderosa que no solamente me da un acceso al trono celestial por la obra de Cristo sin que yo sea perfecto, sino que también me va transformando aquí en la medida que continúo aquí en la tierra. Toda enseñanza en la iglesia que termina haciendo que la gente viva pecaminosamente y como no agrada al Señor es una falsa enseñanza. Así sea muy bonita y así diga muy bonitas cosas y así se vean muy intelectuales y si así hable muy enredado y así pongan las cosas muy bonitas, si hacen o terminan haciendo o promoviendo el hacer lo que desagrada al Señor, no debe ser sostenido o continuado en la iglesia. Eran fuertes los de Éfeso, ¿cierto? Hago un paréntesis aquí. Aquí se me parece un poco a nuestra denominación a nivel histórico, mundial, contemporáneo y nacional. Porque ¿por qué son conocidas las iglesias bautistas? Hay iglesias que son independientes que terminan ya poniéndose el nombre bautista, no entendiendo a veces ni siquiera la historia de dónde vienen los bautistas, ni en qué sentido son bautistas, ni por qué son bautistas, sino sencillamente porque entienden que son más apegados a la Biblia. Solo por eso. Porque quieren ser más bíblicos. Pastor, ¿y usted qué iglesia tiene? Yo trabajo en la iglesia bautista tal. Y esa iglesia bautista está con la denominación bautista colombiana, la venezolana, la de Estados Unidos, o tiene comunión con otras iglesias bautistas. No, somos independientes. ¿Y por qué son bautistas? Dicen, no, porque somos más bíblicos. Por lo general es lo que ellos mencionan. Doctrinalmente hablando somos muy sanos, muy puros. Y queremos mantener esa pureza doctrinal que no nos llegue contaminaciones del mundo en cuanto a la enseñanza. ¿Eso es bueno o es malo? Hermano, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es bueno andar pureza doctrinal o es malo? ¿Sí? ¿Seguro? Porque me lo dicen así como, es bueno. ¿Cómo que sí?
Muy bueno, muy bueno. Porque tenemos que recordar y hablamos de que el Señor es un Señor apasionado y este es el segundo punto que estamos viendo, el elogio de Cristo es porque oraban con pasión los de Éfeso, pasión por Él, porque para que haya pasión, la pasión se simboliza con el fuego, para que haya calor por el fuego, debe haber una llama de fuego, para que haya ardor de emoción y de amor por el Señor, debe haber una convicción interna que alimente ese amor y esa pasión. Meras acciones emotivas sin convicciones que las fundamenten son solamente emocionalismos o sentimentalismos. Mero conocimiento sin una vida apasionada por el Señor es puro intelectualismo. Necesitamos ambas cosas, tanto el fuego como el calor. El fuego que encienda la hoguera, que encienda el leño de nuestra vida, el conocimiento del Señor, pero una vida apasionada por Él. Que se note en nuestra vida que servimos al Señor. ¿A quién sirve usted? Al Señor. ¿De quién predica? De Cristo. ¿Vive para Él? Pues sí. Y no estoy hablando ni siquiera de forma de hablar o tonos, estoy hablando de que no reflejamos a veces lo que creemos en Cristo. Esta gente era muy fuerte en eso, pero al mismo tiempo todo tiene un peligro. Se quedaron en eso. Versos 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Ahí viene la crítica. Pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo así? Acaba de decirles que obran por amor, entonces, ¿cómo que dejó el primer amor? Trasládelo a una relación de pareja, una relación de familia. ¿Cómo sabe uno que alguien lo está amando menos y que ya no lo ama como antes? ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo sabe usted que alguien ya no lo ama como antes lo amaba? ¿Cómo? Por ejemplo, una relación de pareja, si todavía él sigue trabajando y trayendo para el mercado, si todavía ella sigue haciendo todo lo de la casa y sirviendo a los niños, o sea, ella no se ha alejado, no se ha ido con otro, él no se ha alejado ni se ha ido con otra, siguen en la misma ritmo de vida, en la misma rutina, porque hay personas que estando en esa misma rutina y esa misma vida, como estos efesios, continuaron encontrándolos de falsa doctrina y despachándolos y no queriendo que entraran y siendo fieles al Señor en eso. ¿Por qué llegaron a perder su primer amor? ¿Cómo se nota en las relaciones que alguien perdió el amor si sigue haciendo lo mismo que hacía antes? ¿Cómo se nota? ¿Usted no se da cuenta? ¿Ah? ¿Cómo? La pasión, lo que estamos hablando, la forma no es la misma. La intensidad de la relación no es la misma. No es lo mismo que yo llegue a mi casa y diga hola, ¿cómo están? Y me quede en la casa y luego dure otros 7 días viviendo en la casa y luego me vaya y nada, ni de relación, ni de hablar, ni de comentar, a que yo llegue, salude y pase tiempo con mi familia. No es lo mismo que la esposa cuando llega el esposo le sirva el plato de comida y diga, ahí está lo que hice. A que le diga, mi amor, ¿cómo le fue? Aquí está lo que hice. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso que puede pasar con nuestra iglesia y con cualquier iglesia? ¿Qué pasó? Si eran tan doctrinalmente sanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron esa pasión, perdieron ese fuego. ¿Eso se puede recuperar? Sí. Briega uno, dijo una vez una hermana, briega uno. Con ese hombre que no me quiere, con esa mujer que no me pone cuidado, pero se puede restaurar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice, por tanto, ¿de dónde has caído? O sea, recuerda cómo eras antes. Recuerda lo que había en tu corazón antes. Tiene que ser en forma y no en acción, porque recuerda que ellos seguían obrando lo mismo. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces le está diciendo, no es simplemente que haga lo mismo que antes, está diciendo, hágalo de la misma forma que antes. Hágalo de la misma forma que lo hacía antes, con la misma pasión. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una acusación no por no obrar, sino por obrar sin el mismo amor. Esa poca pasión por el Señor lleva a una falta de amor. Escuche esto muy importante, por las personas. La ley y el mandamiento, según Cristo, los mandamientos se resumen en 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. ¿Amarás a quién?
tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y el mandamiento, ¿cierto? Si yo amo a mi prójimo, ¿eso me lleva a amar a Dios? ¿O es al contrario? Si yo amo a Dios, ¿eso me llevará a amar a mi prójimo? ¿Dónde se ve primero entonces cuando una persona está dejando de amar con la misma intensidad a Dios? Antes de rechazar la doctrina, antes de decir no vuelvo a la iglesia, antes de decir no estoy pendiente de que se enseñe bien en la iglesia y que se haga lo correcto, antes de eso, la falta de pasión por Dios es una conclusión bíblica, se traduce primero en falta de amor entre las personas, entre los hermanos. Al parecer los efesios estaban menguando en su comunión, en su relación. ¿Cómo estamos en la Iglesia Bautista del Buen Pastor en cuanto a comunión y amor entre nosotros? ¿Cómo está el amorímetro? ¿Cómo le fue en la evaluación del hermano Leonardo? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Ácido o básico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo considera usted que estamos en la iglesia? ¿Sí nos saludamos? ¿Sí nos recordamos? Hermanos, ¿oramos los unos por los otros? ¿Saludamos a las personas que lleguen nuevas? ¿Buscamos ayudar a aquel que necesite de nosotros y que podamos tenderle la mano? ¿Sí o no? Hablen ahora o callen para siempre, como los matrimonios. ¿Cómo está la iglesia en amor? Vemos hoy, por ejemplo, que hay sillas vacías, pero más que las sillas vacías nos acuerdan de las personas ausentes, nos acordamos de ellas para darles una llamadita. Cuando no las vemos venir, les pasamos un saludito. Yo sé que esa es la labor del pastor, pero hermanos, es que yo no solo soy iglesia, todos somos iglesia. Recuerden que la iglesia de Éfeso era fuerte doctrinalmente hablando porque toda la iglesia era fuerte en doctrina. Y si toda la iglesia ama, no solamente el pastor ama, todos amamos. Entonces, ¿qué tal estamos? Déjenme llevar un poquito más allá el examen. ¿Cómo estamos de amor por el inconverso? Por el no creyente. De pronto pasamos el amor entre nosotros, como dijo alguien, de barrigazo, así raspándose la barriga, pasamos a ras el examen. Pero ¿y los que están afuera? ¿Saben del amor de Dios a través de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para llevarles el evangelio? Algunos están contactando personas, algunos están evangelizando, otros están teniendo grupos de discipulado, pero lo están haciendo con la misma pasión. Ellos se dan cuenta que ustedes aman al Señor y ven a ustedes enamorados por Dios o enamorados con Dios, y ven en ustedes el amor del Señor para sus vidas. Sienten que ustedes los aman o simplemente les instruyen con una lección. Es más, déjenme hacer una pequeña reflexión acá. Nuestra visión es la que leímos hace un rato cuando orábamos por las ofrendas, pero nuestra misión es crecer en el conocimiento de nuestro Dios, en amor al prójimo y servicio al mundo. Y hemos organizado la iglesia de tal forma que la Iglesia Bautista del Buen Pastor, conocer, se enfoque mucho en lo que hacemos dentro de la iglesia, en enseñanza, en adoración, en cantos y todo lo demás. Y creo que tenemos ya un andamiaje y un recorrido en el conocimiento de Dios en la iglesia y vamos a sostenerlo. Pero hemos dicho, ¿y el amor al prójimo? ¿Cuántas redes familiares, grupos celulares o grupos en casa estamos haciendo para compartir del amor de Cristo y discipular a otros? Estamos bajitos en ese lado. ¿Sí o no, hermanos? No importa que hayan personas nuevas escuchándonos, que sepan, que se enteren, no me preocupe, porque ellos también tienen que saber que nosotros no somos perfectos, que cada iglesia como la de Éfeso puede ser muy buena, pero puede decaer, porque es un ente vivo como las personas. ¿Cómo está de salud usted hoy? ¿Ha tenido gripa en estos días? Amén. ¿Padece de dolores, torcedumbres, calambres, artritis, alguna clase de distorsión en la visión? Sí, Señor. Frótese cristomicina. Hermanos, no estamos siempre igual. Un día usted se para vital, que quiere comerse al mundo, salir a trotar media hora, una hora, y al otro día se para que no quiere ni mover un dedo, no quiere ni pararse. Nunca un ser vivo permanece igual, siempre fluctúa. El único que es estable en todos los aspectos de su ser, en sus caracteres, sus características, es nuestro Dios.
Y Él permanece estable en su amor, pero nosotros fluctuamos en la entrega nuestra para con Él. Y más que decir, somos la iglesia de Éfeso, hemos enfriado nuestro amor, no estamos haciendo lo que debemos hacer, digamos, listo, caímos, ahora arrepintámonos y levantémonos, porque somos fluctuantes, somos seres cambiantes y podemos también cambiar para mejor. Podemos mejorar. ¿Qué hay que hacer para mejorar? ¿De acuerdo al capítulo 5? Arrepentirse. Ay, hermano, nos duele tan poco que nuestras oraciones sean apagadas. Hermanos, en serio, con el corazón en la mano, ¿ustedes piensan que sus oraciones son bastante apasionadas? Y lo digo para mí también, ¿pensamos que somos apasionados cuando oramos al Señor? O casi que cuando nosotros oramos cualquiera se puede quedar dormido, escuchándonos orar. Es más, peor aún, nosotros nos quedamos dormidos orando. ¿Qué tan ferviente es nuestra relación con Él? Hermanos, es en serio, y con todo mi corazón se los digo, el apasionamiento o el amor por el Señor necesita de una sensibilidad del corazón dada por el Espíritu Santo que nos haga sentir quebrantados cuando vemos que no tenemos la entrega que deberíamos tener para con Él. Cuando alguien pasa, a mí me duele, yo no sé si a ustedes le pasa, hay tantas oportunidades para predicar el Evangelio y a veces por tonto, voy a ponerme a mí mismo de ejemplo, pasa alguien, habla conmigo, establece una relación conmigo, yo la establezco con él, alguien eventual, puede ser un cliente, alguien que acabo de conocer, me muestra una necesidad en su vida y yo ni siquiera le invito a que conozca al Señor. No tengo que ser un predicador, como dicen algunos fanáticos, que mencione todos los textos de la Biblia y que de una vez le lance todo el plan de salvación, pero sí puede ser que alguien que le deje de parte del Señor un mensaje para que él sea edificado y busque a Cristo. Y cuando se va, a veces yo digo, perdóneme, voy a decir lo que dijo el salmista, soy como una mula, como una bestia. ¿Cómo veo la oportunidad y la pierdo? ¿Cómo no soy capaz de predicarle del Señor? ¿Qué tanta sensibilidad tengo yo para con el que sufre? Hermanos, eso pasa también en la consejería entre hermanos. Ustedes no se imaginan al día de hoy cuánta gente de las iglesias se va porque la persona que les aconseja o se queda en amargura dentro de la iglesia se acerca a decirles, hermana, déjese de pecar ya. Hermano, deje ya ese pecado. Pero pastor, hermano maduro en la fe, hermano amoroso en el Señor, es que vengo a contarle mi situación, pero ¿qué le pasa? Usted no madura en el Señor. Mire cómo yo soy maduro en el Señor y cómo hay gente que no está cayendo en lo mismo. Ya deje eso. Eso no es sensibilidad, eso no es amor por el otro, eso no es ponerme en su lugar. Eso es sentarme simplemente o pararme, peor aún, sobre mi estrado de autosuficiencia. Yo el que sé, yo el que conozco, como seguramente le pasó a los de Efesio, a decir, y ustedes que no saben, que no conocen, miren a ver si no progresan y si no mejoran. Ahí se empieza a ver el enfriamiento del amor. Porque si yo amo al Señor, amo su pueblo. Y escuche esto, amo al débil en la fe, al que menos sabe y al que no es capaz de caminar solo. El que como un niño pequeñito cuando está recién empezando a caminar, da 2 pasos y se cae. Peor aún, a veces se hace del cuerpo en el pañalito y toca ir a cambiarlo. Está vivo, es un niño. En el caso espiritual es un creyente, pero toca estarlo aconsejando porque todavía está débil en la fe. Y siempre tendremos personas de ese tipo en medio de la iglesia. Queremos ayudarlos a progresar y que sean fuertes, pero siempre estarán para que nuestro amor en Cristo sea probado. Para que dejemos de pensar que todo el mundo tiene que ser igual de maduro que yo. Para que dejemos de creer que todo el mundo tiene que pensar como yo pienso, creer como yo creo, ver la Biblia como yo la veo, leerla como yo la leo, entenderla como yo la entiendo, conocer lo que yo conozco, saber todos los libros de teología que yo tengo de conocimiento y caminar como yo camino. Y si no lo hace, lo condeno. Porque le digo, no, usted es un inmaduro. La inmadurez del que tiene madurez se nota cuando no ayuda al inmaduro a progresar en la madurez. Si yo voy adelante y veo que otro se me queda atrás, muestro qué tan adelantado soy cuando me regreso a ayudar al otro a alcanzarme. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué esta iglesia es reprendida por el Señor? Porque había perdido su primer amor. Cuando uno recién se convierte y cuando la iglesia recién se forma, todo es alegría, todo es gozo, es deleite y apasionamiento. Pero luego caemos en las formas. Ya tenemos un local, ya tenemos quien cante y quien toque, quien pase las diapositivas, gracias hermano. Ya tenemos sillas donde sentarnos y tenemos actividades para realizar. Además, hermanos vienen de Venezuela y nos acompañan.
o continuamente o eventualmente. Ya tenemos una denominación que nos cobija. Sentémonos a gozarnos los unos con los otros en que estamos bien y no nos importa, no nos interese si el otro está pasando necesidades o dificultades, y peor aún, no nos importe si hay gente fuera que no conoce a Cristo y que va rumbo a la perdición eterna sin arrepentimiento y sin fe en el Señor. Es fuerte la acusación, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de seguir así? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 5, la parte final. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres. Eso significa arrepentido. Una de dos cosas. Algunos dicen que la iglesia se acabaría, porque el quitar el candelero significa que ya no habría más iglesia. Otros dicen que seguirían congregándose tal vez, pero quitar el candelero significaría quitarle el hecho de que sea realmente iglesia. Y hay lugares, hay sitios donde se están funcionando y la gente se está reuniendo y no está la luz de Cristo en medio de ellos. Mire, hermanos, perdón, me voy a poner un ejemplo con una congregación que supe de Estados Unidos, que son tan ortodoxos, para que usted se dé cuenta hasta dónde podemos llegar a la necedad cuando profundizamos en ciertas cosas que creemos que son sabiduría. Que solo leen la Biblia en los originales hebreo, arameo y griego. Entonces todos los miembros saben los idiomas originales. ¿Qué pasa cuando llega un inconverso? Una persona que quiere escuchar. No entiende nada de lo que se está haciendo. Y criticamos, muchas iglesias cristianas evangélicas han criticado o hemos criticado o criticamos la religiosidad católica de que en un tiempo hacía las misas en latín y nadie escuchaba y el cura era de espalda y lo último que decía era amisae o algo por el estilo y por eso se le colocó misa, ¿cierto? Nadie entendía nada. Pero a veces hablamos tan raro, tan enredado porque somos tan sabios en medio de la iglesia que nadie entiende nada, empezando por los mismos predicadores. El Señor quiere que usted tenga amor por Él y ese amor se manifieste por los demás. Hay solución, sea sensible, déjese guiar por el Señor. Sabe que hay una promesa, que es la parte final, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice en plural a las iglesias, y cada iglesia tenía cantidad de gente, pero se viene al particular y dice al que venciere. No a las iglesias, sino al que venciere, individualmente dentro de cada iglesia. Vencer en el texto bíblico, en Apocalipsis y en toda la Biblia por lo general, significa prevalecer en medio de la dificultad, si es necesario hasta la muerte, confiando en Cristo y fiel a Él. Al que venciere, en este caso el que venciere su desamor, su apatía y volviere a caminar con el Señor, mirando lo que ha dejado de hacer por Él y lo hiciera apasionadamente, amando a los demás, evangelizando y sirviéndole con gozo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nótese que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Nótese que sin ir al texto en el idioma original, el significado de paraíso es jardín de deleite. Y nótese que deleite o gozo significa pasión, amor, que tiene una característica especial, se deleita en el objeto de su amor. Y lo que había en medio del jardín del Edén antes de la caída del pecado era gozo de la relación con Dios, deleite, y el árbol de la vida era el que perpetuaba o permitía que eso continuara sucediendo, para que ellos no murieran, sino que siempre por la eternidad vivieran en gozo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que le promete el Señor a aquellos que dejan la frialdad, que se quitan de encima la indiferencia y el hacer las cosas mecánicamente o rutinariamente para el Señor y empiezan a amar más al mundo, a las personas y más al Señor y servirle con pasión? Les promete, dice, ustedes van a disfrutar más, con más gozo, con más pasión y con más capacidad la relación con el Señor. Y van a poder percibir cómo se les vuelve deleitoso el caminar con el Señor. Y van a estar tan esperanzados porque lo que les va a dar el Señor en la eternidad es que ustedes disfruten plenamente de ese gozo, de ese deleite, de esa relación con el Señor. Hermanos, el gozo de servir a Cristo es el gozo de estar con Cristo. Cuando Cristo llamó a los apóstoles, dice el Evangelio, en uno de sus versículos dice, los llamó para que estuviesen con Él y para que predicasen.
El gozo de los discípulos no era solamente predicar, no era solamente decir sé la correcta doctrina, no era decir sé el correcto evangelio, quién es Cristo, quién es Dios, quién es el ser humano, cómo se convierte y se arrepiente la persona. El gozo del verdadero cristiano es estar con su Señor. Ese es el verdadero gozo. ¿Por qué se va la pasión? ¿Por qué se va la pasión? Porque dejamos de mirar al Señor que nos hace sentir el gozo de su salvación. Y empezamos a mirar las cosas que Él nos ha dado para hacer. Se vuelve más importante las cosas que Él nos llamó a hacer que el Señor que nos llamó a hacer las cosas. Se vuelve más importante el ministerio del Señor que el Señor del ministerio. Se vuelve más importante las cosas del Señor que el Señor que nos ha dado todas las cosas. ¿Cuánta gente ha llegado a una iglesia? Y eso pasa mucho con las personas que recién conocen al Señor, piden que Dios les dé sanidad, que Dios les dé un nuevo trabajo, oran para que les ayuden en una enfermedad, de una forma u otra Dios se glorifica, les contesta y luego se van porque están muy ocupados con la bendición que el Señor les dio y se olvidan del Señor de la bendición. ¿Sabe? Afuera están los que no se convirtieron, pero a veces los que estamos adentro estamos más entretenidos con las cosas del Señor que con el Señor de todas las cosas. Él sigue con los brazos abiertos y sigue igualmente amoroso. Me cuesta decirlo con palabras que se puedan entender. Solo el gozo del Señor motiva a servir con pasión para su obra. Yo quisiera meter un chip a cada uno de nosotros para que aquí saliéramos y predicáramos a todos los que estén afuera y les reflejáramos el amor del Señor y buscáramos hogares para hacer grupos de oración y nuestra relación con los demás fuera más amorosa y reflejara más comprensión, más compasión por el otro. Pero eso solo va a suceder en la medida que usted disfrute más la relación con Cristo. ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su vida de comunión con Dios? ¿Qué tal el deleite profundo en la presencia del Señor? Ahí está el secreto, ahí está la clave. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los enamorados, uno sabe cuando están enamorados? A veces están en una iglesia y de pronto se paran uno a un lado y el otro al otro lado, ¿no? Para que no se den cuenta que están noviando, ¿no? Todavía. En medio de la alabanza, el que está en la alabanza o el que está predicando se da cuenta, mira para un lado y se da cuenta que está mirando para el otro lado. Y la otra mira para el otro lado y lo ve a él, y él la ve a ella. Y uno se da cuenta que los ojitos los ponen así como raros. Y uno dice, aquí hay algo, ¿cierto? El corazoncito les late. Están en su primer amor. Dios quisiera que fuera un amor verdadero, que germinara en un matrimonio en el Señor. Pero si hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que volver a sentir esa pasión por Él, la relación con Él. Que disfrutemos lo que hacemos. Pongámonos a nuestros pies, por favor, incluyendo lo que estamos haciendo hoy. ¿Se acuerdan la semana pasada? La semana pasada tuvimos algunos invitados especiales. Hoy también nos acompañan algunas personas que no había visto antes. Mi señora, usted viene por primera vez, ¿cierto? Dios la bendiga. Antes de irse, por favor, nos regala unos daticos para estar pendiente de usted o yo. No se vaya a ir sin que la saludemos, ¿yo? Sin que hablemos. Siempre quisiéramos que al final las personas nos preguntaran. Si usted se acerca a alguien que se tiene que ir rápido, pregúntele qué inquietud le queda sobre el culto mismo. 3 Cs, sobre el culto mismo, sobre la congregación, es decir, sobre la iglesia, si tiene alguna inquietud, o sobre el cristianismo, sobre la doctrina. Y conéctese con él para que él o ella vea que estamos interesados en su corazón y no solamente en su presencia en la iglesia. Estamos interesados en su vida. Amén. Pero la semana pasada los vi muy contentos, hermanos, porque las sillas estaban así acomodadas en L, las mesas estaban bien bonitas, todavía permanece algo de la decoración de hace 2 semanas. Al final comimos pastelito, no me digan que porque hoy no hay pastel se van a poner tristes. Tomamos aguapanelita o algo de tomar y vimos algunas personas nuevas y los hermanos antiguos pues nos alegramos cuando vemos personas más nuevas y los nuevos se alegran al ver que los reciben contentos. Hoy no está todo eso, excepto lo que está aquí al frente mío. Pero ¿está el Señor con nosotros o no? Está el Señor. Y el Señor es suficiente, hermanos. El Señor fue suficiente para que Pablo, quien fundó la iglesia de Éfeso, cuando fue puesto preso por predicar en Hechos de los Apóstoles, se hiciera con Silas en un rinconcito de la mazmorra, bueno, en el que le tocó porque seguramente estaba encadenado, y dijeran, ¿qué hacemos? Aquí no está como en el culto dentro de miles de años,
o cientos de años, bueno, miles de años, en la iglesia Bautista del Buen Pastor, donde van a colocar una mesa bien bonita y unas sillas bien chéveres. Aquí estamos en una mazmorra fría, oscura, sin comida, azotados, seguramente maltratados. ¿Qué tal si nos cantamos unos himnos, Silas? Si les hubiera dicho, no, usted está loco, Pablo, ¿cómo se le ocurre? Estamos muy mal. Yo creo que dijo, el Señor está con nosotros. Cantémosle porque Él está con nosotros en medio de la mazmorra, en medio de la tribulación y la angustia. El Señor está contigo, mi hermano y mi hermana, para que mostremos ese amor a los demás. Señor, Tú estás aquí con nosotros. De hecho, Tu palabra dice que enviaste Tu Espíritu a estar en nosotros. Por la fe en Cristo moras en nuestra vida. Y no hay un detonante más grande para la pasión por Ti y por Tu obra que el pasar tiempos guiados por Tu Espíritu, contigo, en comunión, en oración, en alabanza, en adoración. Cantar salmos, cantar himnos, confesar nuestras culpas, alabar Tu nombre, poner en Tus manos nuestras necesidades, pasar tiempo con nuestro Señor a los pies de nuestro Maestro. Es el suficiente motivador, la suficiente motivación para amar a los demás. Incrementa nuestro amor, Señor. Los discípulos pidieron, aumentanos la fe. Hoy te pedimos, por la fe, aumentanos también el amor. Amor por Ti, amor por Tu obra, amor por Tu causa. Amar lo que Tú amas es lo que queremos, Señor. Aborrecer lo que Tú aborreces es la otra cara de la moneda. Pero aborreciendo, Señor, lo que Tú aborreces, nos damos cuenta que Te amamos cada día más y tenemos que amar cada día más a quienes no Te conocen y a quienes viven lejos de Ti. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda a mi hermano y a mi hermana a mostrar más Tu amor. Ayúdame a mí a mostrar más Tu amor. Ayúdanos a apasionarnos contigo, a pasar noches hermosas en Tu presencia, buscando Tu rostro, llorando en la intimidad, en lo profundo de nuestra comunión contigo, diciéndote, Señor, yo quiero amarte más. Yo no quiero seguir haciendo lo mismo con la misma actitud. Si evangelizo, quiero hacerlo con gozo. Si canto, quiero hacerlo con gozo. Si oro, quiero hacerlo con gozo. Si predico, quiero hacerlo con gozo. Si trabajo, con gozo. Si doy testimonio, con gozo, reflejando Tu amor. Tú eres mi Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey.